El edificio no es la iglesia, nosotros somos la iglesia. Porque nosotros somos el templo de Dios vivo. Como dijo Dios, habitaré en ellos y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así que desde casa y en familia, pide la presencia de Dios. Recuerda, nosotros somos el lugar en donde mora el Señor. No te confundas, se cierran los edificios pero no las iglesias. La iglesia eres tú. Josué 8. Entonces el Señor dijo a Josué: No temas ni te acobardes. Toma contigo a todo el pueblo de guerra y levántate. Sube a Ai. Mira, he entregado en tu mano al rey de Ai, su pueblo, su ciudad y su tierra. Harás con Ai y con su rey lo mismo que hiciste con Jericó y con su rey. Tomaréis para vosotros como botín solamente los despojos y el ganado. Prepara una emboscada a la ciudad detrás de ella. Y Josué se levantó con todo el pueblo de guerra para subir a Ai. Escogió Josué 30,000 hombres, valientes guerreros, los envió de noche. Y les dio órdenes, diciendo: Mira, vais a poner emboscada a la ciudad por detrás de ella. No os alejéis mucho de la ciudad, sino está todos alerta. Y yo y todo el pueblo que me acompaña nos acercaremos a la ciudad. Y sucederá que cuando ellos salgan a nuestro encuentro como la primera vez, nosotros huiremos delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que los hayamos alejado de la ciudad. Porque dirán: huyen ante nosotros como la primera vez, huiremos pues ante ellos. Vosotros saldréis de la emboscada y os apoderéis de la ciudad, porque el Señor vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y será que cuando hayáis tomado la ciudad y la prenderéis fuego, lo haréis conforme a la palabra del Señor. Mira que yo os lo he mandado. Josué los envió y fueron al lugar de la emboscada y se quedaron entre Betel y Ai, al occidente de Ai. Pero Josué pasó la noche entre el pueblo. Y se levantó Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo y subió con los ancianos de Israel frente al pueblo de Ai. Entonces todos los hombres de guerra que estaban con él subieron y se acercaron, y llegaron frente a la ciudad, y acamparon al lado norte de Ai, y había un valle entre él y Ai. Habitantes de toda la tierra, griten con todas sus fuerzas: ¡Viva nuestro Dios! Alaben con himnos y cánticos alegres. Canten salmos al son de instrumentos de cuerda y con voces de júbilo. Canten alegres a nuestro Rey, al son de bocinas y de trompetas. La adoración es más que música. Va más allá de las emociones. Exaltemos su grandeza. Rindámonos a Él Con obediencia Adoremos en familia y como iglesia. a nuestro Dios. Hermanos, Dios les bendiga. Los invito esta mañana a que exaltemos la grandeza de nuestro Dios, dando gracias por su bondad y su fidelidad. Señor, nos rendimos a ti, Señor. Maravillados, Señor, al ver tu bondad y tu fidelidad en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque a través de Jesucristo, Señor, hoy somos salvos. Hoy podemos acercarnos a ti, Señor, en adoración, Señor. Pedimos, Señor, que este día, Señor, sea tu Espíritu Santo hablándonos, ministrándonos, que sea tu palabra, Señor, sembrándose, plantándose en nuestro corazón, en nuestra vida, Señor, y que podamos ponerla en práctica, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que se conectan
que se unen a la iglesia, Señor, a ser iglesia desde nuestra casa, Señor, desde la casa de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, porque podemos, Señor, en nuestra sala, en nuestra habitación, en familia, buscarte, adorarte, Señor, y darte gracias. Bendito eres tú, Señor. Su grandeza, me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré, ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención. Yo cantaré su grandeza, me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré, ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención. Yo cantaré al Rey, aleluya, al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya. Y yo me asombro, me maravillo y derramo mi canto en honor a Él. No hay nadie más glorioso, tan hermoso como mi Rey. Amén, Señor, tú eres el Rey, Señor. Ven y sálvanos, Señor. Te adoramos, exaltamos, Señor. Tú que eres nuestro Rey, Señor. Aleluya a ti, Señor. Santo, santo eres tú, Señor. Agradecemos, Señor, esta mañana porque nos has llamado a ti, Señor. Nos has mostrado tu grandeza, Señor.
preparado un lugar para nosotros en tu mesa, Señor. Podemos acercarnos a ti confiadamente. Gracias, Señor, porque has cambiado nuestra tristeza, Señor, porque hoy tenemos la redención y el propósito de nuestras vidas, Señor. Queremos vivir para ti, Señor, para honrarte, para exaltarte y glorificar tu nombre en esta tierra, Señor. Te adoramos y te damos gracias, Señor, por lo que tú haces, Señor, en nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Quién ha medido en su mano los mares? ¿Quién ha podido formar las estrellas? ¿Quién ha logrado crear de la nada lo que existe y aún con su mano lo sostiene con su inmensa gracia, no lo deja caer? Tú, quien transforma los montes y guías al viento, iluminas al hombre y su pensamiento, revelas tus planes y tus secretos, transformas la oscuridad con tu luz. Eres tú, Dios eterno, el que fue y siempre será. Eres tú, Dios eterno, el que fue y siempre será. Has estado en mis dificultades, sí, sosteniéndome con tu justicia. Sé que en las pruebas me das nuevas fuerzas, eres mi escudo y mi fortaleza. Me sostienes con tu inmensa gracia, no me dejas caer. Tú, quien da forma a los montes, guías al viento, iluminas al hombre en su pensamiento, revelas tus planes y tus secretos, transformas la oscuridad con tu luz. Eres tú, Dios eterno, el que fue y siempre será. Eres tú, Dios eterno, el que fue y siempre será. Las naciones de la tierra, toda lengua confesará, declarará tu poder. Las naciones de la tierra, toda lengua confesará, declarará tu poder. Las naciones de la tierra, toda lengua confesará, declarará tu poder. Las naciones de la tierra, toda lengua confesará, declarará tu poder. Toda lengua confesará, declarará
las naciones de la tierra, toda lengua confesará, declarará tu poder. Tú que forma los montes, guías al viento, iluminas al hombre y su pensamiento, revelas tus planes y tus secretos, formas la oscuridad con tu luz. Eres tú, Dios eterno, el que fue y siempre será. Eres tú, Dios eterno, el que fue y siempre será. Te adoramos, Señor, eres el que nos sostiene, Señor. Es en tu fidelidad y en tu misericordia, Señor, donde podemos descansar y es en donde somos sostenidos, Señor. Tú, quien da forma a los montes y guías al viento, iluminas al hombre y su pensamiento, revelas tus planes y tus secretos, transformas la oscuridad con tu luz. Eres tú, Dios eterno, el que fue, es y siempre será. El que fue, es y siempre será. Eres tú, Señor, el que gobierna por los siglos de los siglos, Señor. Eres tú quien nos sostiene, quien nos ampara, quien nos liberta, Señor. Oramos, Señor, por las familias de nuestra congregación, Señor. Oramos por nuestra ciudad, nuestro barrio, por nuestro país, Señor, pidiendo que sea tu mano sosteniéndonos, Señor, que sea tu misericordia, Señor, guardándonos, que sea tu misericordia, Señor, que sea en ti, Señor, toda nuestra esperanza, Señor. Trae a este pueblo, Señor, a este país a tus pies, Señor. Oramos pidiendo misericordia sobre nuestra nación, Señor, reconociendo que tú eres un Dios de amor, un Dios de poder, de milagros y de prodigios, Señor. Perdónanos, Señor, porque reconocemos que te fallamos, Señor. Te adoramos, Señor, y ayúdanos a vivir para ti, Señor. Gracias, Señor. En tus manos estamos, Señor. En tu bondad, en tu misericordia, Señor, descansamos. En Cristo Jesús. Amén. Vuelve nuestro ministerio de parejas. Los invitamos a unirse a través de la plataforma Zoom el último viernes de cada mes. Los esperamos. Todos los miércoles estaremos unidos estudiando la palabra de Dios y orando. Lo invitamos a que haga parte de este tiempo a través de Zoom o de YouTube. Afirmando nuestra fe en tiempos de pandemia. Invitamos a todos los jóvenes a nuestras conexiones por Zoom los sábados a las 6 de la tarde. Prográmense, los esperamos. Esta es una invitación para los preadolescentes a nuestras reuniones todos los sábados a las 4 de la tarde por Zoom. Anímate para que compartamos un tiempo como amigos y aprendamos más de la palabra de Dios. Niños, todos los sábados les vamos a mandar un video a las 3 de la tarde
Los invitamos a que lo vean y hagan la manualidad. Dios les bendiga, hermanos, les habla su reverendo y amigo Johnny Arias. Quiero extenderles una invitación bien especial para que cada primer domingo del mes nos podamos unir en un mismo espíritu y juntos como iglesia en Cristo podamos celebrar el sacramento de la Santa Cena, la Cena del Señor. Así vamos a poder recordar su gran sacrificio por amor a ti, por amor a mí, y llenarnos de la esperanza de que el Señor volverá por su pueblo, volverá por su iglesia. Así que prepara tu vida, prepara también los elementos como el pan, el vino, reúne a tu familia y gocémonos en la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo y bendiciones para todos. Dios les bendiga. El mensaje de Josué para un mundo con coronavirus. Nueva serie de predicación de agosto a noviembre. Porque es el tiempo para esforzarnos y ser valientes. Para obedecer la palabra de Dios con toda determinación. Es el tiempo para hacer de mi hogar un santuario para Dios y decir, yo y mi casa serviremos al Señor. No te pierdas esta serie. Acompáñanos. Es tiempo de la palabra. En la Iglesia Presbiteriana Cumberland La Rosa, creemos que Dios quiere hablarte. Por eso te pedimos que silencies las voces de la distracción para oír la voz de tu Creador. Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien y recuerden, seguimos orando por todas las necesidades de nuestra comunidad en medio de las dificultades, del dolor, de la escasez, del desempleo, de la violencia, de tantas y tantas peleas y discusiones en medio de este tiempo tan complicado. Que podamos seguir reflejando al Señor, que podamos seguir mostrando la misericordia y el amor de nuestro Dios. Esta mañana vamos a continuar con nuestro relato en medio de nuestro libro de Josué, el que estamos viendo todo este tiempo. Y recordemos, la semana pasada estuvimos viendo Josué capítulo 7. Y estábamos viendo esa realidad de lo que genera el pecado. Lo que es el pecado para Dios y la respuesta de Dios frente al pecado. ¿Qué es? ¿Recuerda usted cuál es? Acán, que había sido que había pecado contra Dios, fue desolado totalmente, él y su familia. Las consecuencias de su decisión y de su pecado lo afectaron a él y afectaron a su familia, como muestra de eso, que lo que implica el pecado para Dios, lo que significa el pecado para Dios y lo que tiene que significar también para nosotros. Esta mañana vamos a estar viendo el capítulo 8 y en el capítulo 8 vamos a ver, ¿y después del pecado qué? Esa es la pregunta que nos vamos a estar haciendo. Después de el pecado y de todo lo que sucedió con Acán, entonces ¿qué? Recuerden, ellos tenían que seguir conquistando la tierra prometida. El capítulo 8 nos va a mostrar 4 elementos importantes. Nos van a contestar ese y después del pecado ¿qué? Esos 4 elementos son obediencia, victoria, adoración y consagración. Se los vuelvo y se los repito. Obediencia, ¿lo recuerda? Victoria, adoración y consagración. Lo voy a acompañar a que esté leyendo el pasaje de Josué capítulo 8. De hecho, lo estuvimos leyendo en la semana durante los devocionales y espero que usted tenga todos esos elementos ya en la mente. Pero de todas maneras voy a estar relatándolo un poco. Entonces vamos a iniciar con el primer elemento, el elemento de la obediencia. De los capítulos 1 al 13, Josué piense en todo el pueblo que acaban de perder la batalla contra Jai, descubrir que hubo pecado, de arrepentimiento y de castigo por el pecado, pero hay un sinsabor. Pareciera que el Señor nos abandonó por el pecado. Pero el versículo 1 dice que el Señor le manda a Josué nuevamente: esfuérzate, sé valiente. Nuevamente esforzarse para obedecer la palabra del Señor. Dios le dice a Josué: esfuérzate, sé valiente, que vas a ir a tomar la tierra que yo te doy. En este momento Dios le dice que vaya, él va a tomar a Jai, la tierra que él ya le ha entregado, y que vaya con todo.
Dios le va a dar las especificaciones de una estrategia muy particular, una emboscada. Dios le dice, mande cierta cantidad de hombres, lo que iban a hacer antes, cierta cantidad de hombres como por detrás, y empiece también usted con otra parte de su ejército por delante. Van a hacer una emboscada, van a hacer una estrategia militar. Dios le da las especificaciones a Josué de cómo tienen que hacerlo, de la cantidad de hombres que va a enviar, de los que se van a quedar y qué tienen que hacer en cada momento. Esto va a ser muy importante para la derrota de Jai. Pero el elemento más importante en esta ocasión será la obediencia de Josué y del pueblo de Israel a la palabra de Dios. Recordemos, el capítulo 7 nos recuerda la necesidad de que en medio de la voluntad que el Señor nos pone, dentro de los caminos que el Señor nos da, la obediencia, la santidad y el apartarnos del pecado va a ser algo esencial en medio de ese caminar con Dios. En este momento el pueblo se siente derrotado, se siente destruido, se siente pecador. Como lo decíamos ahorita, han perdido ese gozo de esa salvación. Pareciera que el Señor ya no está. Pero aquí, Dios a Josué les recuerda algo nuevamente. Recuerden, capítulo 1, esfuérzate y sé valiente, que yo estaré contigo para que tomes esta tierra. Nuevamente Dios, ese Dios que exige la santidad, ese Dios que castiga el pecado, es un Dios que vuelve y anima para seguir en ese camino de llevar la voluntad de Dios. Y este primer elemento es esa obediencia, la obediencia de este pueblo y de Josué como líder de este pueblo frente a la palabra de Dios. Josué hace tal cual la estrategia que Dios le pidió que hiciera. Esa emboscada, esa estrategia militar especial de ciertos hombres van por detrás, y cuando el rey de Jai ve que efectivamente Israel llega por delante con pocos hombres, sale el rey con todos los hombres de guerra a luchar la batalla y van detrás de los pocos hombres de Israel. ¿Qué pasa aquí? Josué, y la estrategia que se hace es huyan como si ellos creyeran de que están perdiendo nuevamente. Ellos huyen y todo el rey con todos los hombres van tras Israel. Esto le da oportunidad a los hombres que quedaron atrás para entrar en Jai y destruirla. La empiezan a quemar. Cuando el rey de Jai ve que la ciudad está en llamas, Josué vuelve nuevamente a parar y se va contra ellos. Y se encuentran los dos grupos, el que había quedado en la ciudad y Josué con sus hombres, y el rey de Jai y sus hombres en la mitad. El pueblo de Jai es destruido totalmente. Esos que recuerdan en el capítulo 7 habían hecho correr al pueblo de Israel, esos que habían matado a esa cantidad de hombres, hoy en este momento, en este capítulo, Dios les da la victoria. El segundo elemento que vamos a ver es ese, la victoria. Pero una victoria especial, una victoria que tenemos que entender a la luz de la obediencia de la palabra de Dios. Recuerden, esa victoria no fue de ellos, fue de Dios. Porque fue Dios quien les entregó el pueblo, fue Dios quien les dio la estrategia, fue Dios quien lo hizo todo, con la habilidad de Josué, con la fuerza del pueblo, pero fue Dios quien le entregó la victoria. Son muchos los momentos en los que las victorias nos llenan a nosotros del gozo, pero no del gozo de Dios, sino del gozo de creernos que somos nosotros quienes triunfamos. Que fuimos nosotros los que tuvimos esa capacidad, esos talentos o esa fuerza para tomar lo que teníamos que tomar. Esta victoria tiene un elemento especial y está ligado totalmente al primer elemento, a la obediencia. Recuerden, la obediencia a un Dios santo, a un Dios que detesta el pecado, que lo castiga, pero un Dios que lo anima y que capacita para la obediencia. Y obediencia que lleva la victoria, no por las capacidades de este pueblo o de los hombres, sino un pueblo que toma la victoria por poner sus ojos en Dios y obedecer
su palabra. En este punto, ya el pueblo de Jai ha sido destruido, el rey ha sido ahorcado y el pueblo de Israel ha sido victorioso. Tienen todo el poder. Particularmente en este relato, podemos sacar muchas preguntas. No las vamos a contestar, pero lo invito a que esté leyendo mucho más. Porque particularmente, Dios sí permite que el pueblo tome cosas de Jai. No, contrario a lo que hizo con Jericó. De Jericó dijo, quemen todo. Aquí Dios les permitió tomar ciertas cosas. Y aquí ya estaba este pueblo, victorioso, grande. Había derrotado a una ciudad, una nueva ciudad. Todas esas de las que Dios le dijo que entregaría. Y están victoriosos, ganadores. Pero quiero que recuerde algo muy especial. Esta victoria está directamente relacionada con el primer elemento. El elemento de la obediencia. Pensando un poco en la primera pregunta que les hacía, y después del pecado, ¿qué? Josué nos invita a que después del pecado obedezcamos. Y en medio de la obediencia vendrá la victoria sobre las circunstancias en las que estemos pasando. Pero no una victoria a veces en la que nosotros creemos que ganamos. No. Recuerde que no somos nosotros. Una de las realidades que Josué nos ha mostrado es no poner los ojos en las capacidades y las fuerzas de los hombres. Josué era el líder por excelencia, estaba reemplazando a ese Moisés. Pero en el capítulo 5 nos muestra cómo ese hombre, ese varón con la espada desenvainada, le mostraba a Josué que no iba a ser él, que iba a ser el poder de Dios. Los elementos que después nos muestra después del pecado, que es esa obediencia a Dios. Y el Señor nos dará la victoria, no por nuestras capacidades, por el poder de nuestro Dios. El versículo 30 en adelante nos va a mostrar algo especial. Y esto será una respuesta a lo que Dios ya les había hablado. Lo que hace Josué y el pueblo es juntar unas piedras y hacer un sacrificio a Dios. Un sacrificio a Dios. Y este sacrificio implica nuestro tercer elemento, el elemento de la adoración. Para Josué iba a ser algo muy importante. Esta realidad, esta victoria, ganar esta batalla no venía de nosotros, no venía de la fuerza del pueblo, no venía de la capacidad estratégica. Fue Dios quien lo entregó. La victoria, la gloria y todo el poder y el reconocimiento no iban a ser para el pueblo. Este reconocimiento, esta gloria y esta honra pertenecían a Dios. Y esto lo tenía muy claro Josué. Y no solamente esto había sido ya pedido por Moisés en años atrás, cuando en Deuteronomios capítulo 27 y 28 les dice exactamente lo que tienen que hacer. Al pasar el río Jordán, al ser victoriosos frente a ciertas tierras, ustedes harán sacrificio de paz, reconociendo de quién es la victoria. Este elemento de adoración va ligado al anterior también, entendiendo de quién fue la victoria. El pueblo tenía que reconocer que no pertenecía su victoria, el conquistar estas tierras no le pertenecían a ellos, le pertenecían a Dios, el que estaba luchando y ganando las batallas. Hoy, cuando triunfamos, cuando tenemos ciertos beneficios o ciertos logros, ¿para quién son los aplausos? ¿Para quién son las palmaditas en la espalda? Para aquel que lo logró, ¿no? Recordemos algo, mis queridísimos hermanos. Los logros, las victorias provienen del Señor. Nuestra actitud, al igual que la de Josué, debe ser una actitud de adoración. Adoración que reconoce de quién proviene la victoria. Pero eso no se queda ahí, no se queda simplemente en este sacrificio. Estos elementos que tenían y que Moisés ya les había dicho que tenían que hacer, traían más contenido más especial. Pero había uno muy puntual, y era que en unas piedras que tenían que no hubieran sido talladas por alguien, tendrían que nuevamente escribir la ley del Señor.
En las piedras en las cuales iba a ser el sacrificio se tallaría nuevamente la ley que Moisés dio a Israel. La ley que Moisés le enseñó a Israel nuevamente iba a ser tallada en piedras. Pero no solamente tallada, esta ley iba a ser leída para todo el pueblo. Y toda la ley en ciertos elementos. La ley en términos de las bendiciones que iba a traer el seguir la voluntad de Dios, pero también la ley en términos de las maldiciones por apartarse de la voluntad de Dios. En este punto, nuestro último elemento es la consagración. La consagración de la adoración a Dios, porque Él era el que había ganado la victoria, porque era el que les había capacitado para obedecer. Pero esta realidad de victoria, esta realidad de adoración, iba acompañada definitivamente de una búsqueda de la voluntad de Dios. Y piensen esto, eran letras talladas en roca para que nunca se olvidaran, y se les leyó tanto las bendiciones como las maldiciones que iban a tener por hacer o no hacer la voluntad de Dios. Consagración. Recordar cuál es esa voluntad de Dios y tenerla en la mente, tenerla en el corazón, recordarlas. Recuerden, los profetas más adelante siempre van a recordar algo. Recuerden quién fue el Dios que los sacó de Egipto, quién los ha sostenido, quién los ha cuidado. Recuerden estas piedras, así como los diferentes montículos de rocas que en medio del camino se habían tenido como símbolos de recordar las victorias y quién había hecho todo, incluso con Acán, el recordar qué fue lo que pasó por el pecado. Estas piedras recordarían la voluntad de Dios, pero voluntad de Dios que simplemente no estaban escritas en roca, que tendrían que estar escritas en la mente y el corazón del pueblo de Dios. Hoy, la voluntad de Dios, su palabra, está escrita en nuestros corazones, y no escrita simplemente para releerlas y para memorizarlas en muchos momentos, aunque se ha perdido ese buen hábito de la memorización. No, lastimosamente se ha perdido un poco de eso. Pero la palabra no es solamente para memorizarla, la palabra es también para vivirla. Este recordarle la palabra de Dios iba a tener una implicación muy importante. Implicación que nos tiene que llevar al capítulo 1 de Josué. ¿Recuerdan? Josué, esfuérzate y sé valiente, porque tú tomarás esta tierra. Bueno, el versículo 8 del capítulo 1 dice que no se aparte este libro de la ley, que de día y de noche seas tú recitándola, memorizándola y viviéndola, porque así el Señor estará contigo. Este elemento va a ser esencial e importante, la presencia de Dios entre su pueblo, en una constante búsqueda de su palabra. Y después del pecado, ¿qué? Lo que Josué capítulo 8 nos muestra son estos 4 elementos: la obediencia, la victoria, la adoración y la consagración. Siervos que han caído en el camino, siervos que han desfallecido en el buscar al Señor y que han caído en pecado, tenemos por montones. No sé si recuerda varios cantantes de música cristiana muy famosos en medio de caídas por adulterio o por diferentes tipos. Pareciera que simplemente dan pasos atrás y con el tiempo sus nombres son olvidados. Pero en la realidad de estos hombres y en la realidad de muchos líderes, simplemente queda el olvido. Y no sé si ha escuchado de algunos líderes en las iglesias en los cuales a veces cuentan de sus victorias pasadas, cuando eran buenos líderes, cuando hacían esto o hacían aquello, pero se quedan en los recuerdos, porque su realidad de pecado, a la cual simplemente dieron más espacio y no cortaron, como nos muestra la historia de Acán, nos enseña que ellos simplemente tienen vidas apartadas de Dios.
Hay tantas personas con las que podemos charlar y que nos conversan acerca de esa relación que tuvieron algún día con Dios. Pero su realidad de pecado los lleva a decir, pero no, se quedó en el camino. La invitación de esta mañana de Josué es una invitación especial. Ellos se pudieron haber quedado en ese pecado que los descalificó, en ese pecado que les dio una batalla en cual estaban perdiendo. Pero ellos no se quedaron ahí. Ellos obedecieron la palabra de Dios. Fueron victoriosos por obedecer esa palabra de Dios. Y esa victoria los llevó a adorar al Dios de esa victoria, quien les había dado el ganar la batalla. Pero también hubo una gran consagración a Dios, una búsqueda de su palabra, una búsqueda de su voluntad. El Salmo 51 es un ejemplo de esa búsqueda de perdón del Señor y de no quedarnos ahí, de rogarle al Señor por ese gozo, que nos devuelva ese gozo de su salvación. Y como dice el Proverbios capítulo 28, en los versículos 13, el que peca y encubre su pecado encontrará perdición, pero el que lo confiesa y se arrepiente encontrará misericordia. Josué no se quedó, y Josué y el pueblo no se quedaron ahí, en el pecado, en el dolerse por él. Siguieron avanzando en adorar a su Dios, en obedecer a su Dios. Ese Dios que busca santidad y que castiga el pecado, también da las fuerzas para levantarse, para seguir caminando, para capacitarnos para obedecer, para darnos victorias, para que lo adoremos, para que nos consagremos cada día más a Él. Hoy, quiero que piense en la realidad que está usted viviendo, la realidad que día a día se está tragando su realidad, en su familia, su pecado, eso de lo que hablábamos la vez pasada. ¿De qué pensaba usted acerca de él? Hoy, así como muchos líderes, usted puede estar simplemente dando esos pasos atrás. Y esa relación con Dios no es nada más que un recuerdo, que una bonita historia a veces que contar. Y cuando se les trae palabra y cuando alguien quiere escuchar un poco de ustedes, a veces se dice, sí, hace tiempo yo tenía una relación tan preciosa con Dios, pero mi realidad de pecado poco a poco nos ha hecho dar pasos atrás. Ese pecado es la oportunidad para perdernos totalmente. Pues poco a poco a ese pecado le aumentamos un poco más y poco a poco nos hacemos más indolentes frente a él. Pero también es la oportunidad para volver a nuestro Dios. Si usted hoy, mi queridísimo hermano, en medio de su realidad de pecado, en vez de buscar esa obediencia, está dando pasos atrás, lo invito a que hoy, a que esta mañana se levante y ponga sus ojos en Dios, porque ese Dios que castiga el pecado sigue llamando a esforzarnos, sigue llamando a que le sigamos buscando, a que nos encontremos con Él para poder hallar victoria, y no una victoria a la que nosotros podremos decir fuimos nosotros, es una victoria que vendrá de Él. El pecado nos consume definitivamente, pero más grande que Él es nuestro Dios, Dios que nos capacita para obedecer su voluntad. Recuerden, esa salvación que es por gracia, esa salvación nos invita no solamente a librarnos de las consecuencias del pecado, sino de la realidad de lo que es el pecado. Como nos decía el pastor, muchas veces nosotros queremos simplemente que las consecuencias de nuestros pecados salgan, pero la realidad del pecado no, la seguimos contemplando ahí. Esta salvación que proviene de Dios es una salvación que nos capacita y nos libra en muchos momentos de las consecuencias, en otras las tenemos que vivir, pero nos capacita definitivamente para librarnos poco a poco del pecado. Y esta victoria vendrá de Dios. Esta victoria entonces nos tendrá que llevar a adorar a nuestro Dios,
pues es el único quien merece toda la gloria y toda la honra, porque en Él está la fuerza y el poder. Pero también esta adoración nos invita a día consagrar nuestra vida, a día buscarlo a Él con una gran necesidad. Todos los días se nos mandan devocionales. Como les dije, estos textos ya los habíamos leído durante la semana. Pero que no se quede simplemente acostumbrarnos a pasar y ver una nueva historia, o ver una nueva imagen, o ver un nuevo meme, un devocional nuevo. Busquemos al Señor, consagrémonos en su palabra y busquémosle con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. Obediencia, victoria, adoración y consagración. ¿Qué haremos después del pecado? ¿Y después del pecado qué? Podemos seguir obedeciendo. Seremos victoriosos por la voluntad del Señor, por el poder de Dios. Adorémosle y consagrémonos a Él. Hoy, en medio de su realidad de pecado, que la debe estar viviendo, por favor, mi queridísimo hermano, no permita que lo consuma y que se haga perder. El Señor sigue extendiendo sus brazos, sigue extendiendo su gracia para que usted hoy le busque con todo su corazón, le adore con todas sus fuerzas y se consagre a Él. Como iglesia, hoy consagrémonos a nuestro Dios, que en este tiempo de pandemia, donde podríamos dar la disculpa de que simplemente no estamos reuniéndonos, entonces la iglesia ha desaparecido. Recuerda el mensaje que se da siempre en el culto. La iglesia no es el lugar, la iglesia somos nosotros. Una iglesia que adora a su Dios, que ama a su Dios, que se consagra y busca día a día a su Dios. Que su realidad de pecado no lo consuma. Que su búsqueda del Señor día a día sea más fuerte. Para que día a día tome su mano para seguir caminando en medio de las realidades de pecado. Recuerde, siempre estaremos batallando. Pero la victoria se dará en la medida en que busquemos la presencia de nuestro Dios. Lo invito a que, pensando en esto, oremos y a que piense en su realidad de pecado. Y si hoy ha sido consumido por ella, y si hoy está dando pasos atrás en su relación con Dios, levante su mirada y ponga sus ojos en Dios para obedecerle, para adorarle, para consagrarse a Él. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por esta mañana que nos regalas, por tu amor y por tu misericordia, por tu bondad que es nueva con nosotros, por tanto y tanto que nos das, Señor. Padre, hoy perdónanos, porque lo más posible es que nuestro pecado nos esté haciendo dar pasos atrás, que nos esté consumiendo día a día, que el gozo de nuestra salvación se haya perdido, como David nos dice en el Salmo 51. Por favor, devuélvanos ese gozo, Señor. Permítenos buscarte con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Y no nos quedemos simplemente en el pecado, no nos quedemos ahí derrotados, pues tú nos capacitas, Señor, para volver a empezar, para obedecerte, para salir victoriosos, pero también para adorarte y consagrarnos a ti. Te pido por todos mis hermanos, por las realidades que hoy están viviendo, Señor, en medio de sus hogares, en medio de sus trabajos, de sus estudios, de este tiempo tan difícil. Pero tiempo que, como nos dice el pastor, es la preciosa oportunidad para tener un encuentro especial con Dios, para que disfrutemos de su presencia. Y hoy, que nos permites por este medio, Señor, de reunirnos como hermanos, como iglesia, podamos alabar y glorificar tu precioso nombre. Te bendecimos, Señor, y te damos muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, mi queridísimo hermano. Que tenga una feliz tarde. Que el Señor los bendiga. Chao. Vuelve nuestro ministerio de parejas. Los invitamos a unirse a través de la plataforma Zoom el último viernes de cada mes. Los esperamos. Todos los miércoles estaremos unidos estudiando la palabra de Dios y orando.
Lo invitamos a que haga parte de este tiempo a través de Zoom o de YouTube. Afirmando nuestra fe en tiempos de pandemia. Invitamos a todos los jóvenes a nuestras conexiones por Zoom los sábados a las 6 de la tarde. Prográmense, los esperamos. Para los preadolescentes, a nuestras reuniones todos los sábados a las 4 de la tarde por Zoom. Anímate para que compartamos un tiempo como amigos y aprendamos más de la palabra de Dios. Niños, todos los sábados les vamos a mandar un video a las 3 de la tarde. Los invitamos a que lo vean y hagan la manualidad.